Hola, buenas noches, estamos en otro programa de Todos Somos 132. Hoy vamos a tocar un tema bastante difícil, pero que es necesario hablar de él. Es a un año del juicio que se hizo contra el expresidente de Guatemala, Ríos Montt. Entonces, quédense aquí, tenemos una invitada especial, no se vayan. Hola, estamos en otro programa de Todos Somos 132 por Rompeviento Televisión por Internet. Como ya lo dije, hoy vamos a tocar un tema que nos parece bastante importante y es a un año del juicio por genocidio a Ríos Montt, el expresidente de Guatemala, que, bueno, si no lo saben muchos, fue una masacre histórica y cambió la historia de Guatemala para siempre. Y también como parte de esa historia significativa, hace un año se hizo un juicio contra este expresidente, justo por los cargos de genocidio. Y bueno, un año después han ocurrido bastantes cosas, lamentablemente pues no fue a la cárcel y ha generado bastante controversia a nivel internacional, y aquí nos interesaba tocarlo justo por el aspecto de cómo la justicia, como ya sabemos también aquí en México, normalmente siempre es, digamos, se mueve hacia los beneficios de ciertas clases políticas y de élites. Y para este programa, pues queríamos invitar a alguien de allá y que pues, ha estado bastante movilizada en este tema, y entonces tenemos a Gladys Zul, socióloga quiché, y que pues está haciendo el doctorado aquí justo de sociología, y que, bueno, queremos que nos cuentes para empezar. Gladys, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitar. Pues que nos cuentes para la gente que aquí en México no conoce mucho de la historia de Guatemala, pues que nos cuentes un poco sobre la historia de Ríos Montt en Guatemala y lo que sucedió. Bueno, sí, buenas noches. Yo agradezco esta invitación y celebro que en los medios se esté dando cobertura a un acto político, a un gesto político que ha cambiado la historia latinoamericana, o la ha cambiado y también ha exhibido las formas procedimentales de cómo los estados funcionan en Latinoamérica. Guatemala pues es un país que ha sido constituido a partir de una serie de dictaduras, de dictaduras históricas, y en los años 80 ocurre un golpe de Estado. Es más, Ríos Montt no llegó a ser presidente, él es un jefe de facto porque encabezó un golpe de Estado y encabezó una junta militar que duró más o menos un año. Él llevó a cabo una serie de políticas planificadas que tenían como objetivo el exterminio total de las sociedades indígenas, de comunidades y sistemas de gobierno indígena que viven en el territorio guatemalteco. Hay distintas interpretaciones de qué fue lo que ocurrió en Guatemala en esa época, y yo quiero explicar que hay tres fuerzas políticas que en los años 80, yo creo que históricamente han pugnado, pero en los años 80 se exhibe muy bien esa forma de guerra política. Existía aquellos grupos económico-políticos que estaban en el Estado, grupos de derecha, y que lo que querían detentar era la soberanía total en el país. Por el otro lado había una serie de iniciativas, unas más armadas, unas más urbanas, de organizaciones de izquierda que se planteaban también la toma del poder del Estado vía las Fuerzas Armadas, y esta estaba integrada mayoritariamente por gente que no era indígena, a la gente que en Guatemala se le llama ladina, que es la gente mestiza.
lo cual quiere decir que el Estado tiene un color y tiene una raza, y también los grupos políticos tienen un color y tienen una raza. Y por el otro lado estaban una serie de sistemas de gobiernos comunales que están en toda la República, que son las que se conocen generalizadamente como comunidades indígenas. Pues eran comunidades indígenas que lo que buscaban era defender soberanamente su territorio. Defender soberanamente el territorio significa organizar el cultivo, tener las posibilidades de gestionarse el agua, de gestionarse el camino, de organizarse la fiesta. Las sociedades indígenas a lo largo de la colonia y de la reforma liberal siempre tuvieron pugnas y enfrentamientos con el Estado, y en ese momento, cuando aparece esta otra tercera fuerza, que son las fuerzas que se llamaron así revolucionarias, entonces las sociedades indígenas tienen que buscar la forma de cómo sobrevivir, de cómo pactar, tienen que inventar y crear una serie de estrategias políticas para poder sobrevivir. Entonces, esos son los tres actores: las luchas históricas de las sociedades indígenas, las luchas de quienes creen que toman el Estado vía armada, y aquellos que están los del Estado, los grupos del Estado, que bueno, buscan seguir detentando la soberanía en un país que se organiza como una finca. Y en medio de eso, en los años 80, que ya venía toda una política contrainsurgente, se crean una serie de estrategias militares, planes de exterminio. El más conocido, o al menos el que se juzgó en este juicio a Ríos Montt, es el Plan Sofía y el Plan Victoria 82, donde habían instrucciones claras y precisas de el exterminio total de las poblaciones, porque se creía y se pensaba que eran los lugares donde la izquierda podía tener puntos de recepción y puntos de apoyo. Entonces, para que no se expandiera las luchas de esta izquierda armada, se tenía que eliminar a las poblaciones indígenas. Y bueno, el año pasado nosotros estábamos en las audiencias del juicio, y escuchábamos a los peritos y a las peritas contarnos y leernos, recitar en voz alta las instrucciones precisas que daban el Plan Sofía y el Plan Victoria 82. Bueno, y quiero aclarar que el juicio por genocidio que se desarrolló el año pasado únicamente juzgaba 15 de las 600 masacres. Se ha documentado que existieron más de 600 masacres en todo el territorio nacional, y solo se han juzgado pues 15. A estas 15. Hay una serie de masacres que creemos que se tienen que juzgar, porque nuestro futuro solo va a ser posible si se resuelve el pasado. Y resolver el pasado significa esclarecer y sanar estas heridas del pasado en un país que en los años 80 se convirtió en una carnicería, porque 250,000 muertos en un lapso de 5 años, pues sí, no podemos nombrarlo de otra manera que una carnicería planificada. Sí, y yo creo que uno de los efectos también muy fuertes, y que también era como un punto estratégico, pues también fue el cuerpo de las mujeres, ¿no? Durante esta violencia estatal, que también eso lo hemos visto pues en todo el mundo, también aquí en México y en Latinoamérica, ¿no? En el caso de estas políticas de carnicería contra los pueblos indígenas en Guatemala y todas las voces disidentes que había, ¿cuál fue el impacto específico y la violencia ejercida específica contra las mujeres? En un contexto de guerra, las mujeres son parte del botín. Y ser parte del botín significa varias cosas. Significa que pueden ser violadas sexualmente, significa que puedan ser explotadas en su trabajo. Hay casos documentados de testimonios de las compañeras, de las señoras, abuelas hoy día, que recuerdan que fueron violadas 14 veces por diferentes soldados. Yo creo que también ahí el genocidio y la misoginia estaban interconectados, y hay una serie de casos documentados de violaciones sexuales hacia las mujeres, y también ocurrió hacia aquellas que fueron violadas sexualmente y luego las obligaron a
preparar los alimentos para aquellos que habían matado a sus esposos y a sus hijos. Entonces fue también un proceso de esclavitud sexual y de esclavitud por el trabajo femenino que estas mujeres podían realizar. Y yo creo que el juicio contra Ríos Montt detonó también el hecho de que la violencia sexual hacia las mujeres indígenas encarna muy bien y cristaliza muy bien, muestra cómo se cristaliza la violencia que un Estado genocida, como los Estados-nación latinoamericanos, claro, tienen, y que se cristaliza y se cristaliza en el cuerpo de las mujeres. Y yo creo que el gesto de que las mujeres, estas 10 mujeres se hayan sentado en el tribunal a declarar y a testificar, abrieron las puertas de la historia. O sea, más allá de que el juicio por todos los trámites legales haya sido suspendido, el fallo haya sido suspendido, eso no se puede borrar. Yo creo que las mujeres llegaron y presentaron la violación como un acto que se tiene que denunciar y que se tiene que condenar. Y lo quita del lugar de la culpa y lo quita del lugar de la vergüenza. Entonces, me parece que es un gesto político por la vida y para la vida el que las mujeres lo hayan hecho. Porque, bueno, en Guatemala, como en toda Latinoamérica, existieron las comisiones de verdad, existieron una serie de foros académicos en el cual se denunciaba esto, se denunciaban las violaciones, se denunciaban las matanzas, se denunciaban que llegaban y mataban a los animales y quemaban toda la cosecha. Todo lo habíamos dicho y creo que si hay algo que le podemos rescatar al el hecho de que las sociedades y chiles hayan sido respetuosas de los conductos para el establecimiento de la justicia, van y lo declaran en el tribunal. Y en el momento en que lo declaran en el tribunal, se hace verdad. Ahí es cuando todos lo comienzan a creer, ahí es cuando se escandalizan. Entonces creo que hay un uso respetuoso de las instancias jurídicas de las sociedades y chiles, y también ver que lo legal tiene un efecto político extrajurídico en la sociedad, en las comunidades y en la sociedad, creo yo, porque te digo, hicimos una serie de foros al respecto, se han hecho en todas partes. Sin embargo, el efecto de producción de verdad que tuvo el que las mujeres hayan dicho declaro y juro ante el juez que me violaron cierta cantidad de tiempo, una serie de hombres, creo que abrió las puertas de la historia. Y no es únicamente en lo jurídico, sino que también es detrás de todo este proceso organizativo de las comunidades, de hombres y de las mujeres que echaron a andar un juicio que duró más de 20 años desde que están denunciando. No es un acto fortuito y no es un acto automático. Y lo otro también que creo yo que hay que rescatar es el hecho de que los guatemaltecos, hombres y mujeres, tuvimos que confrontarnos obligadamente a hablar del genocidio y a hablar de la guerra, porque si bien es cierto el genocidio aparece como una categoría jurídica, todo lo que contiene o todo lo que significa conceptualmente el genocidio, todos lo vivimos de niños y de niñas. Entonces, obligó a que habláramos padres con hijos, hermanos con hermanos, y tuvimos que volver a hablar de algo que se creía que estaba olvidado o de algo que nos daba mucho miedo nombrar, porque estamos en un país en guerra. Claro. Pues ahorita para seguir justo sobre qué es el genocidio, vamos a ir a un corte y volvemos para continuar con este diálogo. No se vayan. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente,
porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. Bueno, seguimos aquí en Todos Somos 132 por Rompeviento Televisión por Internet. Estamos hablando sobre el juicio que se realizó hace un año a Ríos Montt y lo que ha ocurrido en este año. Y bueno, justo para hablar de rescatar esa historia que a veces no se sabe mucho, queremos poner un video de 1982 donde se le hace una entrevista a Ríos Montt. Entonces vamos a ver una pequeña parte de este video que de hecho lo pueden encontrar completo y se recomienda que lo vean, lo pueden buscar como entrevista completa a Ríos Montt. Yo controlo el ejército, es de junio de 1982. Entonces vamos a ver lo que dice él en ese momento y volvemos para seguir comentando. Ríos Montt. Pero usted empezamos. Ok. ¿Por qué el golpe de Estado del movimiento 23 de marzo? ¿Por qué tuvieron que cambiar las cosas? Bueno, es una pregunta que yo me he hecho también. ¿Por qué? Es una cosa muy interesante y yo me lo vivo preguntando. Yo creo que esto es una consecuencia de las causas. Y son muchas causas. Y no tenía que ser 23 de marzo, tendría que haber sido antes. Llegó a tal grado de descomposición el gobierno que él mismo estaba cortándose sus raíces. Ya no tenía raíces ni en el pueblo ni en las instituciones. En consecuencia se cayó así, simple y llanamente. Pero ¿cómo es este gobierno distinto que el anterior? Este gobierno es distinto del anterior porque está platicando contigo, por ejemplo. El anterior no platicaba contigo. ¿Había mucha corrupción en el gobierno anterior? Tengo entendido que muchísima corrupción. De tal manera se llegó a tal grado la corrupción que siendo Guatemala un país con grandes reservas económicas, en 2 años se terminaron todas las reservas económicas. Y además dejaron hipotecado todo el país con los grandes contratos que hicieron de construcciones de anillos periféricos,
que realmente no tenían ni siquiera ningún concepto de planificación, bajo el punto de vista de tránsito y de tráfico. Pero ¿por qué existía la corrupción antes? Especialmente, digamos, en el ejército, que tiene una tradición muy grande y muy larga. Sí, es una cosa muy interesante. En el ejército propiamente como institución no ha habido tal cosa. El problema está en el concepto humano, en el hombre. Han manipulado a ciertos elementos de la institución armada, a ciertos jefes, los ponen, les colocan en un puesto y les dan condecoraciones, alguna cosa especial, y a espaldas de ellos, entonces los negociantes de la política son los que empiezan a trabajar y a corromper todo. Pero propiamente por ignorancia, pienso que por ignorancia algunos elementos de la institución armada fueron manipulados y con ellos corrompidos también. Entonces ellos van a ser juzgados ahora. A través de tribunales militares. ¿Y eso ha empezado? ¿Ese proceso Esos tribunales militares está en proceso de integrarse. Porque mira, el problema de la justicia militar son fueros especiales. Un militar goza de un fuero especial. Y esos son tribunales militares, son cárceles especiales. Porque realmente nosotros somos unas personas sin derechos, solo con muchas obligaciones. Bueno, acabamos de ver este video, que bastante fuerte cómo lo maneja toda la información sobre una entrevista que se hizo en junio de 1982. Y bueno, era justo cuando estaba ocurriendo todo. Y entonces, por ejemplo, esto que dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno pasado y que esté aquí hablando contigo? Pareciera como si si realmente estuviera cambiando algo, cuando en realidad pues sabemos lo que estaba ocurriendo en la cotidianidad, y específicamente contra las comunidades indígenas, que siempre se han caracterizado por su lucha histórica y la resistencia frente a los sistemas dominantes que han habido en cada momento. En el bloque pasado estábamos hablando de cómo los cuerpos de las mujeres siempre han sido como un blanco dentro de las violencias estatales, y bueno, toda esta historia de violencia y de carnicería, como tú lo dices. Ya en términos jurídicos, ¿cómo se define un genocidio, o el genocidio específico ahí en Guatemala? Ay, bueno, yo para responderte esto voy a tener que leer, porque bueno, yo no soy abogada, pero esto tiene que ver con adherirse a la Convención del 12 de enero de 1951, donde en el artículo 2 de esta convención define el delito de genocidio. Y lo define de la manera siguiente: se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto tal. Y esto es matanza de miembros de grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que pueden acarrear su destrucción física total y parcial, y medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo. Y el último es traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. O sea, si leemos estas 5 características, y por eso las leí para no obviarme ninguna y para no tergiversar ninguna, estas 5 características intencionales las sufrieron y fueron objeto hombres, mujeres y niños en las sociedades ishiles, porque ese fue el caso que se juzgó el año pasado, pero a nivel nacional, y en México, y en Perú, y en Chile, y en Argentina, esas características, esa es la forma de cómo el Estado-Nación concibe su relación con las sociedades indígenas. Así es como estructura las formas de gobierno y de dominación hacia las sociedades indígenas. Claro, como una forma de eliminación y de, claro, violencia totalmente direccionada hacia cierto grupo indígena, y que también tiene que ver con cómo este juicio, a mí lo que me interesa, y que también hubo una mesa que se hizo en la UNAM que estuvo bastante interesante a propósito de este evento, cómo este juicio, a partir de eso y de lo que estábamos hablando, de lo que estabas comentando de las mujeres y su papel ahí en ese juicio, cómo también este juicio, contrario a lo que se pensaría,
sí son víctimas, pero por otro lado también se resignifica el hecho de la resistencia indígena, o sea, ya como totales protagonistas de una lucha histórica. Sí, bueno, antes de responderte eso quería hacer una aclaración, que bueno, en el juicio por genocidio fue interesante porque nos enseñó a jóvenes y viejos, hombres y mujeres, que fuimos a las audiencias y los que escucharon las transmisiones por radio comunitaria, quedó claro y evidenciado que había una cadena de mando y que en esa cadena de mando era clara una intencionalidad donde quien firmaba el plan Victoria 82 y Sofía era Efraín Ríos Montt. Los peritos leían y decían, bueno, era preciso eliminar al enemigo interno, tenían claras direcciones e instrucciones de eliminar a los pueblos, y ahí estaba firmado por Efraín Ríos Montt. Entonces queda claro la cadena de mando, y en esa cadena de mando también aparece el actual presidente de la República. De hecho, si ustedes se enteraron, hubieron como una serie de procesos en que intentaron obstruir el juicio, de suspenderlo, argumentando una serie de argumentos jurídicos y procesales. Pero en un momento un testigo declara y dice, sí, en el destacamento militar de Nevaj, cuando Ríos Montt era el jefe de Estado de facto, quien estaba a cargo de la comandancia militar de la región, era un tipo que se llamaba Tito Arias, y Tito Arias es el actual hoy Otto Pérez Molina. Entonces, también en ese contexto se inscribe el hecho de que se hayan confabulado medios de comunicación, columnistas, intelectuales, gente del ejército, la Fundación contra el Terrorismo, que se han dedicado a negar que en Guatemala ya ha existido el genocidio. Bueno, entonces ahí intento responder lo que tú has dicho. Efectivamente, creo que el proceso hubiese podido inscribir a las sociedades indígenas y a las mujeres en víctimas. Y bueno, y hay que resarcir a las víctimas, y eso lo vamos a pelear siempre. Tiene que haber un resarcimiento a las víctimas. Pero básicamente lo que el genocidio está diciendo, si hubo genocidio en Guatemala, es porque la gente tenía su tierra y la gente se resistió hasta el último momento en dejar su tierra. La gente no iba a dejar su tierra, en las sociedades indígenas la gente no iba a dejar su tierra. Y entonces algo que ha abierto este proceso jurídico es cómo este juicio es suficiente o no es suficiente para iniciar los procesos de recuperación de tierras. La gente vivió en su tierra, se tuvo que ir como refugiada a México, volvió, y cuando volvió esa tierra la estaban ocupando gente dueño de las fincas, que serían las haciendas aquí en México, y entonces yo creo que el juicio abrió esa posibilidad. Y si se sostuvo este juicio por más de 20 años es porque las comunidades tenían el objetivo y querían llegar a un proceso de justicia. Y creo que un proceso de justicia no es precisamente un proceso no está hecho por gente víctima, está hecho por gente que lucha. Claro. Porque tiene que resolver esas heridas del pasado, pero también tiene que ver cómo hacemos para que nuestros hijos, nuestros hermanos, las generaciones que vengan, no sean objetos de estas vejaciones que el Estado cometió con nosotros. Entonces creo que es en sí mismo el proceso de justicia, es un proceso de lucha, y que no es únicamente en el tribunal, sino que se abrió y se inscribió a nivel nacional y en el seno de las familias. Ahora, con respecto a las compañeras mujeres, y a propósito del foro que tuvimos en la UNAM hace 2 semanas, creo que cuando las mujeres comenzaron a denunciar violación, la derecha se puso nerviosa y los sectores conservadores se pusieron muy nerviosos. Entonces organizaron ellos una marcha. Los hijos de los militares organizaron una marcha, y para quienes quieran profundizar un poquito más pueden buscar un reportaje que se hizo en Plaza Pública, un medio de información que se encuentra por internet,
ellos documentaron esta marcha, la marcha de los hijos de los militares. Entonces salieron ellos en la zona 14, que haz de cuenta tú aquí Lomas de Chapultepec, más o menos para versión México, organizan una marcha y se visten con las insignias de sus padres. Se ponen una camisa militar, se ponen una gorra militar, y dicen que en Guatemala no hubo genocidio, y que si el argumento para decir que había habido genocidio era la violencia sexual, la tortura sexual y la violación sexual hacia las mujeres, eso no era cierto, porque las mujeres indígenas eran sucias, huelían mal, y que me perdonen, decía un tipo, y que me perdonen, pero yo creo que aunque mucha necesidad tuviera un militar, ¿usted cree que se acostaría con una mujer indígena? Entonces hay un recrudecimiento del racismo y de la violencia sexual después de que las mujeres están declarando, y que han sido los intentos para querer obstruir esta apertura histórica que las mujeres con toda valentía lo pudieron realizar. Pues vamos a ir a corte y volvemos para seguir hablando del tema. Está correcto, está bien. Tienes linda voz, está afinado, pero estás muy preocupado de hacerlo bien. ¿Te puedo pedir que lo hagas equivocándote? Sí. Sí, ya sabemos que lo haces bien. Ahora equivócate, por favor. Anda más lejos, equivócate. Vale. En la dirección que elijas. Vamos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. No cantes, habla. Si su amor fue flor de un día, No cantes, habla. porque causa siempre es No mi- cantes, habla. esta cruel preocupación. Quiero por los dos No cantes. mi copa alzar para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. No cantes. Dilo. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Canta ahora chiquitito. Chiquito. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad Respira. veré caer las rosas muertas de mi juventud. Pregunta. ¿Qué parte fue más interesante? La segunda, ¿verdad? Ok, piensa en eso. Vale. No te enamores de tu voz. No fabriques voz. No quieras mostrar que tienes caudal de voz. Hay miles de cantantes que tienen buena voz y no pasa nada. Y hay otros que tienen voz más chiquita y llegan al corazón. Si tienes un buen instrumento, como puedes llegar a tener, tienes que juntarlo con lo otro, porque si no es un desperdicio. ¿Ah? Gracias. Seguimos aquí en Todos Somos 132, Rompeviento Televisión por Internet.
y estamos hablando sobre Efraín Ríos Montt y el juicio que se hizo hace un año en Guatemala contra pues el genocidio que hizo contra la sociedad en Guatemala y contra los pueblos indígenas. Ahorita sí, como ya se nos fue muy rápido el tiempo, estaría bien hablar ya en sí del juicio. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué ocurrió esos días? Hace un año. Hace un año. Bueno, el juicio en principio se denunció, la causa se puso por los familiares de las víctimas, todos agrupados en una organización que se llama AJR, Asociación para la Justicia y la Reconciliación. Ellos eran los querellantes y bueno, y varios abogados y gente del Ministerio Público que participó en el proceso de investigación. En sí mismo yo creo que el juicio también podemos leerlo como un gesto que logró invertir la estructura jurídica en países que se constituyeron colonialmente, porque en el imaginario jurídico los indígenas siempre tenemos cara de sospechosos y de culpables, y ahí hubo una inversión, una fractura, una inversión y una fractura, porque a diferencia de que nosotros éramos los acusados, ahí era emocionante e impactante sentir lo que sentíamos cuando nos formábamos y entrábamos todos en bloque a la Corte Suprema de Justicia, y que entrábamos, yo nunca había entrado, era la primera vez que ingresaba, pero que entrábamos a acusar. No es que íbamos a solidarizarnos porque nos estaban acusando o estaban acusando a algunos de nosotros. Yo creo que es un gesto que logró invertir, y creo que es lo que ponía bastante nerviosos a los sectores conservadores en Guatemala y en el mundo, me parece a mí. Eso en primera. Y en segunda es que por primera vez, no es el único caso, pero es el lugar donde nos sentamos todos iguales sin ningún privilegio. A mí varias veces me tocó sentarme detrás de la hija de Ríos Montt y del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, un tipo de la oligarquía guatemalteca, y ahí no habían lugares ni distinciones, o sea, no había primera clase, ni segunda clase, ni tercera clase. Estábamos todos sentados ahí, y yo creo que eso también se sentía emocionante. Se sentía emocionante también, ya en el plano de lo emotivo, pero que no es menor, ver a Ríos Montt ahí sentado, y cuando lo acusaban, cuando las señoras decían, sí, yo lo único que pido es que se haga justicia porque mataron a mi hermano, porque mataron a mi marido. Y entonces le preguntaba el agente del Ministerio Público y le decía, bueno, ¿usted sabe quién era presidente en ese tiempo? ¿Usted sabe quién era el que hablaba en las cadenas de radio? Y decía, sí, ¿quién es? El Ríos Montt. ¿Y lo conoce? Sí, ahí está. Ese era un gesto de acusación directo, y verlo vulnerable, que te digo, está en el plano de lo emotivo, pero no era menor. Yo me emocionaba muchísimo. O cuando se leían los informes de los peritos y decían, a ver, ¿puede usted por favor leer el nombre de la persona que firma el Plan Victoria 82? Y decía, sí, hágase y cúmplase, General Efraín Ríos Montt. Entonces, digamos, en sentido común, eso hizo muchísimo sentido, creo yo. Y decíamos, claro que es culpable, ahí están todas las pruebas. Y bueno, y había que seguir todos los medios procedimentales. Creo también que fue un lugar de apoyo de varias gente, indígena y no indígena, que nos encontramos todos ahí. Tuvimos que construir un discurso político para sacarnos de la victimización, virar de la victimización hacia la justicia. Apareció la generación joven, que yo soy la generación de la guerra, y es una generación que ha estado silenciada, pero la generación que venía detrás de mí apareció con una serie de propuestas de arte, de cultura. Rebeca Lane, que es una rapera, escribió 2 canciones al respecto, se hicieron performance. La gente abrió su imaginación y su creación para seguir denunciando. Entonces, eso se sentía también miedo, porque
También en el público que iba a las audiencias estaban los amigos de Ríos Montt, que eran claramente militares, se notaba muy bien que estaban ahí, pero te digo, es el momento donde ya no hubieron intermediaciones, al menos por un momento. Y también la Corte Suprema se tapizó de colores. Siempre en esos eventos, en estos actos de la justicia, predominan ciertos colores formales, y era impactante ver cómo llegaban las mujeres con los huipiles de distintos colores y de distintos pueblos. Sabías muy bien que era Nevaj, ahí están las compañeras de Nevaj, pero también estaban las compañeras de Rabinal, donde también se perpetraron una serie de masacres, pero también estaban las mujeres de San Miguel Ixtahuacán, también estaban las mujeres de San Juan Zacatepeques. Entonces, y esas mujeres estaban con su audífono, ellas estaban teniendo traducción simultánea porque siempre se hizo el juicio en español. Entonces la justicia es únicamente de un sector y de un sector minoritario. Claro. Y recalco de nuevo, eso aplica para toda América Latina, no únicamente para Guatemala. Pues vamos a ir a un video que es justo a un año de esta sentencia que se hizo con Ríos Montt, y ahí van a ver parte de las escenas de este juicio que se llevó a cabo hace un año. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces de nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. De la pena a imponer. Los juzgadores, en cumplimiento del artículo 65 del Código Penal, procedemos a efectuar el análisis de la pena a imponer en la forma siguiente. Del mínimo y máximo de la pena para el delito de genocidio. El artículo 376 del Código Penal establece el delito de genocidio, contemplando la pena de 30 a 50 años de prisión. Dentro de ese parámetro, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutables. En relación al mínimo y máximo de la pena para los delitos contra los deberes de humanidad, el artículo 378 del Código Penal establece la pena de 20 a 30 años de prisión. Dentro de ese parámetro optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutables. El tribunal está consciente que ningún ser humano vive la totalidad de la cantidad de años impuesta. Sin embargo, en cumplimiento de la ley, hemos aplicado la pena correspondiente, porque no podemos dejar de observar que fue un considerable número de personas las que fueron asesinadas en las múltiples masacres perpetradas en el área civil. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido?
Acabamos de ver, pues sí, parte de lo que ocurrió esos días que, como dices, se ve la emoción y los colores tan diversos que hubo en esas salas esos días. Y después de esa sentencia que había generado pues mucha esperanza, emoción y felicidad, lamentablemente después ocurre algo. ¿Si nos puedes contar? Sí, bueno, yo cuando veo el video me vuelvo a emocionar y me emociona más todavía cuando la jueza dice por lo tanto ordeno auto de prisión. Entonces la gente se emociona, se lo llevan a la cárcel de Matamoros, que es una prisión militar a donde lo llevan. Y unos días después la Corte de Constitucionalidad declara que es un fallo que no puede llevarse a cabo porque habían habido y existido una serie de procesos viciados, acusando que desde marzo la jueza había cometido vicios procesales y que por lo tanto el juicio se tenía que retrotraer y suspendieron el veredicto, suspendieron el fallo y Ríos Montt volvió a su casa. Él no está libre de proceso, el proceso sigue vigente, sigue abierto, lo que se ha suspendido es el veredicto. Pero la historia no se puede borrar por decreto, o sea, eso lo tenemos claro en Guatemala y y mucha gente tiene claro eso. Y luego se han venido desatando una serie de acciones contra la gente, contra actores específicos que apoyaron este proceso. Los más conocidos pues son los ataques de los que han sido objeto tanto Claudia Paz y Paz, que era la directora del Ministerio Público, y contra Yasmín Barrios. Aquí contra Yasmín Barrios es claro que es la jueza. Es la jueza que dictó, la presidenta del tribunal que dictó la sentencia. A ella se le montó una cadena de persecuciones políticas y el Colegio de Abogados de Guatemala declaró que es una persona que había incumplido sus labores éticas y había incurrido en falta de respeto a el abogado defensor de Efraín Ríos Montt, que es García Gudiel, que presentó una denuncia contra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y el Colegio de Abogados falló a favor del abogado de Ríos Montt y suspendió por un año a Yasmín Barrios para ejercer sus funciones como abogada. En este momento ella pues está suspendida. Ella es una mujer que ha juzgado una serie de casos. Por si el público recordará, hay un asesinato en el 96 del obispo Juan Gerardi, que fue el que encabezó y coordinó el proyecto de recuperación de la memoria histórica. A él lo matan, los señalados son unos militares. Los militares son encontrados culpables con todas las causas y con todas las pruebas. O sea, tampoco es una mujer que nos favorezca, es una mujer que está haciendo su trabajo. Claro. Y si Guatemala de veras se tiene que plantear como un Estado democrático, pues tiene que cumplir sus funciones, que es impartir justicia. Y es una persona que lo ha dicho en sus entrevistas. Yasmín Barrios dice que cree que es posible llegar al Estado de Derecho, pero para eso es necesario y fundamental la impartición de justicia. Y ella eso fue lo que hizo. Encontró y juzgó estos casos de la matanza de Juan Gerardi, y también fue quien coordinó el proceso de esclarecimiento y de juzgamiento de una antropóloga que se llama Mirna Maca, la cual también asesinaron los militares. Mientras estaba ahí haciendo también investigación sobre sociedades que se tenían que haber desplazado, sociedades que tuvieron que dejar su pueblo y tenerse que internar en la montaña y recorrer para poder sobrevivir, pues tenerse que mover permanentemente. A ellos se llamaron a sí mismas comunidades en resistencia. Oye, y bueno, ya ha pasado un año de ese juicio y sigue habiendo polémica y, o sea, un año, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mira, a un año... Mira, vamos a ir a un corte. Antes de que nos expliques, lo vamos a dejar así en continuación para más emoción y volvemos después del corte. Bueno.
Seguimos aquí en Todos Somos 132, este es el último bloque. Y bueno, de las cosas que han ocurrido en estos últimos días es, además de lo que ocurrió con Ríos Montt, que se suspendió temporalmente el juicio, es que salió un punto resolutivo que niega que hubo genocidio en Guatemala. Esto también, aunado a todo, pues se une a la impunidad de los estados latinoamericanos. Y bueno, vamos a ver un video rápidamente antes de seguir con Gladys, que es del alcalde indígena de Cotzal, donde hace precisamente esta denuncia contra este punto resolutivo. Entonces vamos al video y volvemos. Muy bien, buenas tardes, buenos días. En esta oportunidad pues quiero aclarar unos puntos importantes de lo que pasa en nuestro país, en Guatemala, y por qué no decirlo, ¿verdad?, en la región Ixil. Precisamente nos preocupa la actitud de los diputados en el Congreso. Los diputados en el Congreso por haber dicho de que no hubo genocidio en Guatemala o en el país. Es lamentablemente la actitud de estos señores diputados y también el Cámara de Industria, los grandes ricazos, los millonarios en Guatemala. Ellos han dicho de que no hubo genocidio. Entonces, ¿cómo es que se murió mis hermanos, mis paisanos, ixiles y no ixiles, los otros pueblos? Entonces, estos murió por enfermedad o murió por casualidad, ¿verdad? Esto, lamentablemente, la actitud de los diputados, lamentamos mucho la actitud. Quienes financiaron la guerra anteriormente, los 36 años de guerra aquí en Guatemala, ellos mismos han declarado que no hubo genocidio. Ellos son los responsables de los masacres, de las tierras arrasadas, de los desaparición de las comunidades. Aquí en Guatemala hubo más de 114 masacres. Entonces, ¿dónde queda eso que dicen los cámaras de industria, los diputados que han dicho de que no hubo genocidio? Y bueno, seguimos aquí y vimos al alcalde indígena de Cotzal que habla sobre el punto resolutivo. ¿Nos puedes explicar un poco qué fue lo que pasó? El 13 de mayo, el Congreso de la República en una sesión, en su sesión ordinaria, aprueba el punto resolutivo 3-2014. El espíritu de este punto resolutivo es establecer que en Guatemala no hubo genocidio, porque seguir hablando, según ellos se justifican, seguir hablando de genocidio no contribuye a la reconciliación nacional y viene a boicotear todo lo logrado en los acuerdos de paz. Eso es lo que dicen. Y eso es claramente una intromisión del sistema legislativo, porque es el Congreso, en el sistema jurídico. Con lo cual eso que pregonan como la independencia de los poderes como pilares de la democracia, se da cuenta que no, que eso es características del funcionamiento de una dictadura. Pero yo quiero llamar la atención en algo, o sea, tenemos que denunciar eso, pero a mí no me sorprende, la verdad, no me sorprende porque el Congreso de la República es claramente el espíritu de un sistema liberal, en el cual los ciudadanos tienen que hipotecar su representación. O sea, ellos no son los representantes. Yo creo que hay un discurso que está exigiendo que son los representantes del pueblo y en esencia deberían de serlo, pero el formato liberal lo que posibilita es que los ciudadanos ejerzan su derecho votando por ellos, pero el voto significa en sí mismo un ejercicio de hipoteca. Yo entrego mi voluntad a alguien para que me represente y son ellos finalmente los que deciden a su sabor y antojo y a los intereses de, como muy bien dice don Concepción, a los intereses de quienes son los que financiaron esa política del terror. Claro. Por ahí los compañeros que han estado reflexionando al respecto dicen, bueno, finalmente esto tiene que ver con quienes van a financiar sus campañas, esto tiene que ver también con un desconocimiento de las atribuciones que el Congreso tiene. El Congreso no está facultado ni tiene atribuciones para querer incidir
en lo jurídico. Ahí tendría que respetarse entonces la independencia de poderes. Y sin embargo esto, si ellos lo que querían, lo que tenían como objetivo era decretar en este punto resolutivo el hecho de que no hay genocidio porque no contribuye a la reconciliación, en realidad lo que hizo fue mover el avispero. Todas aquellas fuerzas acumuladas de jóvenes, hombres y mujeres que nos constituimos, porque bueno, en la sociedad la acción política se va constituyendo y se va acumulando. Todo eso que acumulamos el año pasado volvió a resurgir con más fuerza otra vez, y entonces ahí está, bueno, gran parte de eso es el video que en este momento acabamos de ver. Las redes sociales se inundaron con estos actos de protesta y de indignación al por respecto. ejemplo, ¿nos podrías decir una iniciativa que tomaron para firmar si alguien quiere apoyar? Hay una causa en Change que está solicitando a la comunidad nacional e internacional a que se indigne junto con nosotros, con los pueblos indígenas de Guatemala, que se indignen junto con nosotros y que pues condenen este acto que el Congreso ha cometido al atreverse. La verdad es que es hasta de risa, ¿no? Es como si el Congreso de la República decretara que Guatemala vive en Marte, o que el Congreso de la República de Guatemala diga que Guatemala ganó el Mundial, o que no sé, por decreto no se pueden hacer las cosas. Y entonces esta causa es para indignarse y pues para burlarnos del Congreso de la República. ¿Y cómo la pueden encontrar? ¿Cómo se busca? Se busca en Change y se llama Indígnense junto a nosotros en contra del Congreso de Guatemala, así es que se llama, y se encuentra, no sé si no podemos pasarla así ¿verdad? En Facebook, si no la pueden buscar. Pues ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pasó muy rápido. Gladys, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a Todos Somos 132. Nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, quédense para ver a 0 Decibeles, este programa musical con Luis, Santiago y Álvaro. Y nos vemos. Adiós. Chao.